Quiero compartirle en esta mañana un tema que le he titulado La protección de Dios para su pueblo. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que todo lo que pasa en el ambiente espiritual, lo que no vemos, es lo que vemos aquí en la tierra. Usted lo va a entender con la palabra, ¿verdad? Que todo lo que sucede en el ambiente espiritual que no vemos, lo vemos aquí en la tierra. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana? Amén. Mire, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, del versículo número 7 al 11. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o sea, el arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo. ¿Y cómo se llama también? Y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es su trabajo? Engañar. ¿A quién? Al mundo. ¿Quiénes estamos en el mundo? Nosotros. ¿Vemos a Satanás físicamente? No. Ok, ya lo puse a pensar. I like it cuando lo pongo a pensar. Leo otra vez el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que Dios añada una bendición doble a su preciosa palabra. Tome su lugar, hermano. En esta mañana quiero compartirles a cada uno de ustedes, hermanos, la enseñanza de cómo protegernos contra el enemigo, el diablo, y también ver la misericordia de Dios obrando en nuestra vida cuando hemos sido atacados por el diablo, cuando Dios lo ha permitido. Tal parece algo confuso, ¿verdad, hermano? Usted me está diciendo que vamos a estudiar cómo protegernos del diablo y luego después me está diciendo de que Dios permite que nos toque, pero vamos a ver la misericordia de Dios. Y para ello vamos a verlos con ejemplos en la Biblia. Amén. Primeramente vemos aquí que el diablo, como dice la Escritura en el versículo 9, él es un engañador. El trabajo de él es engañar a todo el mundo. Así como lo hizo con Eva, hasta el día de hoy sigue engañando a todo el que se deja. ¿Verdad, hermano? Ahora, también el versículo número 10 nos dice qué es lo que hace el enemigo. Mire lo que dice el versículo 10. Dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche. En otras palabras, esto es una profecía que se va a cumplir, ¿verdad? Cuando ya van a ser totalmente destruidos Satanás y los demonios,
y van a ser lanzados a la tierra para hacer de las suyas, pero aquí nos enseña y nos dice que el trabajo de él también es acusarle a usted y acusarme a mí delante de Dios. ¿Cuándo es cuando nos acusan? Cuando hacemos algo malo, ¿verdad que sí? O sea que Satanás sabe cuando usted hace algo malo y va y le acusa delante de Dios. Va con Dios y le dice, mira lo que hizo Alfonso, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi. ¿Y mira lo que hizo tu hija Miriam, ¿ya la viste? Sí, ya la vi. ¿Y? Ajá. Ahora, dice la Biblia también el versículo número 10, versículo número 11, perdón, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Entonces, lo que nos enseña aquí es que nosotros podemos vencer al enemigo con la sangre de Cristo y con el testimonio de la palabra. ¿Sí o no? Aleluya. Bendito sea Dios. Esta mañana vamos a leer mucha Biblia porque quiero compartirle en sí es una enseñanza, no es una predicación, es una enseñanza donde se da información para aprender las armas que hay en Dios, las herramientas que hay en Dios para vencer al enemigo. Algo interesante, dice que, leo una vez más el versículo número 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. ¿De quiénes son ellos? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que tenemos lucha contra el enemigo every single day, por si usted no lo sabía. Pero si usted piensa y dice que esto es una buena persona y que no le hace mal a nadie y que no tiene enemigos, déjeme compartirle algo, ya tiene uno. Eso es por seguro. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, el enemigo es el número uno, que es el diablo. Y que el Señor lo reprenda en esta mañana, amén. Ahora, aquí dice que estos hermanos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos usar la sangre de Cristo? ¿Cómo? Es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que nosotros podemos usar la sangre de Cristo? Mire lo que dice. Vayamos primeramente a la importancia de la sangre de los sacrificios en el tiempo de Moisés. Y vamos a ver también el poder de la sangre de Jesucristo. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo número 9, versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué dice? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. ¿Y qué hizo? Y roció el mismo libro y también, ¿a quién? A todo el pueblo. Mire, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía Moisés, era algo que se iba a hacer más adelante, pero con un solo sacrificio, que fue el de Cristo Jesús, el Señor. ¿Verdad? Era un anticipo de lo que venía más adelante. ¿Qué fue lo que hizo Moisés con la sangre de los sacrificios? Roció al pueblo de Dios. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿mediante qué? Su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, ¿cuál era la función del derramamiento de la sangre de Jesús?
santificar a un pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Nos perdonó y aquí dice, nos santificó. Mire, la palabra santificar tiene dos significados. Número uno, hacer a alguien santo por medio de la gracia. En otras palabras, ser santo es un regalo de Dios por la sangre de Cristo, no por lo que a nosotros hayamos hecho. Por si usted no lo sabía, usted es una santa hermana y yo soy los varones somos santos hermanos por la gracia de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Y también tiene otro significado que es dedicar algo a Dios. Usted y yo, por si usted no lo sabía, fuimos dedicados para el servir a Dios por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús hizo muchas cosas, hermano. Para estudiar de la sangre de Cristo, dice que con la sangre de Cristo fuimos comprados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y lo que vamos a ver es que la sangre de Cristo nos santifica, la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Muchas y muchas cosas. Como yo a meses atrás le traje el derramamiento de la sangre de Jesús durante su sacrificio, ¿verdad? La importancia para nosotros del derramamiento de su sangre, su cabeza, sus mejillas, su espalda, ¿verdad? Y todo el significado y la bendición que hay en todo ello. Ahora, aquí yo puse una pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dedicar nuestra vida a Dios diariamente? Yo sí. Por lo que he estudiado dije, yo quiero, Señor. Mire, hay una gran bendición, el de que usted y yo dediquemos nuestra vida a Dios. Y es lo que vamos a estudiar. También. Mire, por un ejemplo, vamos al libro de Job, capítulo número 1. Job, él estuvo en el tiempo de lo que fueron los patriarcas. Los patriarcas fue Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese tiempo fue cuando estaba Job, era de ese tiempo, de esa era. Él no era cuando la ley de Moisés se dio. Job él no estaba en el tiempo de la ley. Para que entendamos un poquito cómo es que antes de que la ley viniera, ya hermanos ofrecían sacrificios a Dios. Por ejemplo, Abraham también para hablar con Dios levantaba un altar, presentaba un sacrificio para hablar con Dios. Abel, cuando habló con Dios, presentó un becerro, presentó un sacrificio para hablar con Dios. Me estoy dando a entender, para que entendamos un poquito que no es en sí lo que la ley nos exige ahora que hagamos, sino que lo que hacía Job antes de la ley. Y Dios lo aprobaba, lo vamos a ver, que Dios aprobaba lo que hacía este hombre llamado Job. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, perdón. Eso era la vida de Job, eso era su vida. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mire, este hombre era de los buenos mexicanos. Cuando le preguntaban, le decían, ¿cuántos hijos vas a tener? Le decían entre las comadres, los que Dios nos dé. ¿Verdad? ¿Se acuerda de esa frase? ¿Cuántos hijos van a? Los que Dios nos dé. ¿Verdad? No, pues no había televisión, entonces pues los que Dios les dé. 10 tenía este hombre. Versículo número 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y ¿qué? Muchísimos criados.
Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, él era un millonario, rico, millonario. Versículo número 4. E iban sus hijos y hacían banquetes, ¿dónde? En sus casas. Y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y mire lo que hacía Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué ofrecía? Holocaustos, conforme al número de todos ellos. O sea, ¿cuántos eran ellos, sus hijos? 10. ¿Cuántos holocaustos presentaba? 10. Diariamente. Mire, leo una vez más el versículo 5. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En otras palabras, yo conozco a mis hijos. Conozco que son medio rebelones y se les pasa la mano y pecan contra Dios. ¿Qué era lo que hacía? Ofrecía holocaustos a Dios. Y en un holocausto hay derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, lo que hemos aprendido que era que los santificaba para Dios. Esto está precioso, hermano. Porque aquí nos enseña Job de que en sí, de verdad, si usted quiere tener una relación con Dios, usted la puede tener en su casa diariamente, no necesariamente asistir a una iglesia. Y no estoy diciendo que no sea bueno la iglesia, sino después ya no va a venir, ¿verdad? Pero aquí no hay excusas de que uno diga, bueno, es que a mí no me enseñan, a mí no me dicen, busque a Dios en su casa, búsquelo a Dios en todo su corazón. Cuando habla de sacrificio, no solamente de presentar los sacrificios, también él hacía oración, hermano. Y la oración para nosotros es hacer oración diariamente, por su vida, por sus hijos. ¿Acaso sus hijos no necesitan de Dios? Sí. Entonces, la primera enseñanza que yo aprendo es que vemos lo que Job hacía por sus hijos. Él ofrecía sus holocaustos todos los días para santificar a sus hijos para Dios. Lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos y nosotros mismos todos los días. Pero ahora ya nosotros ya nos vamos a ofrecer animales. Porque el sacrificio de Cristo se usó una vez y para siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que nos enseña Hebreos 13:12. Vamos a leerlo una vez más. ¿Lo tiene ahí? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo hacer con mis hijos? Si ya la sangre se derramó, si ya la sangre del Cordero de Dios se derramó. Usted y yo, cuando oramos a Dios el Padre, el que está a la diestra de Dios está Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Una de las cosas que usted y yo, por un ejemplo que podemos hacer, le dices, Padre, yo vengo ante tu presencia, Jesucristo, tú estás a la diestra de mi Padre, estás intercediendo por nosotros. Tú derramaste de tu sangre preciosa en esa cruz hace más de 2000 años para santificarme. Y en esta hora, Señor,
aplico de tu sangre preciosa para mi vida, para la vida de mis hijos, para que tú nos perdones y para que tú nos santifiques. ¿Me di a entender? Es una oración tan sencilla, corta, pero poderosa, hermano. Acuérdese lo que nos dice Apocalipsis. ¿Cómo vencieron nuestros hermanos? Por medio de la sangre del Cordero y testimonio de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Aleluya. Ahora, la sangre de Cristo, la sangre también nos protege del destructor, del exterminador. Mire, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo número 12, versículo 21. He puesto dos versiones bíblicas, la Reina Valera 60 que usted tiene y la Biblia de las Américas. Y también vamos a leer un versículo bíblico de lo que dice la Biblia al día. Y por qué es que le puse que la sangre nos protege delante del ángel destructor y exterminador. ¿Cuántos hemos visto la movie de los 10 mandamientos? Usted sabe, muy bonita, todo lo que acontece, el llamado de Moisés, ¿verdad? Y cuando Dios envía a Moisés al pueblo de Egipto para liberarlo, y Faraón no quiere, y Dios envía ¿cuántas plagas? 10 plagas. Y es la última plaga que Dios iba a enviar, que es la muerte de los primogénitos. Pero quiero que vea aquí que si el pueblo también de Israel no hubiera puesto esa señal, también se hubieran muerto también. Vaya conmigo pues a la Biblia. Éxodo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad ¿qué? La Pascua. No se memorice esta palabra. Sacrificad ¿qué? La Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En sí Dios no era el que los iba a matar, iba a ser alguien más, al que Dios le dijera. Dios iba adelante primero para ver la señal de la sangre, y el otro iba siguiendo a Dios. Al que Dios le dijera, su último día, era su último día. Pero era decisión de Dios. Y al ver la sangre en los dinteles de las puertas. Amén. Y luego dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La palabra estatuto significa ley. Era una ley, era un mandamiento que se te iba a hacer para siempre. ¿Qué es para siempre? Para siempre. Mañana, pasado mañana y todos los días de nuestra vida. Para siempre. Ahora veamos otra versión, la Biblia de las Américas. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño cordero para vosotros según vuestras familias y sacrificad ¿qué? La Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta
de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. La sangre y la autoridad de Dios. I love you. Mira, amo mucho esto cuando en sí, hermano, aquí es Dios. Todo es Dios, hermano. Que debe gobernar en nuestra vida, que debe ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. Versículo 24. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La ceremonia se llama la Pascua. Ahora vayamos la Biblia al día, que dice el versículo número 23 de Éxodo 12. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en vuestras casas y os hiera. Otra vez, la importancia de la sangre. Mire, si ese era el poder que tenía la sangre de los animales, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Mire, y le voy a dar un versículo porque es que todavía nosotros podemos usar la sangre de Cristo. ¿Por qué todavía? ¿Lo quiere saber? Esto es para los que lo quieren saber, y para los que no, pues está bien. Que se queden igual. Vayamos primeramente, ¿quién es nuestra Pascua? Para entender lo que está. ¿Se acuerda que la Pascua se iba a celebrar qué? Para siempre. Esa era la Pascua de los judíos, pero también nosotros los cristianos tenemos una Pascua. Acompáñeme a leer 1 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es quién? Que es Cristo. Ya ha sido sacrificada por nosotros. ¿Qué era lo que se hacía con la sangre de la Pascua en el tiempo de Moisés? Para que no entrara el destructor, se ponía en los dinteles de la puerta de la casa. Aquí también hay una Pascua, que es Cristo en nosotros. La Pascua era la ceremonia de lo que se hacía. Se presentaba el animal, se sacrificaba y la sangre se usaba para lo que Dios les había indicado. Todo lo que Moisés hacía no era porque él quería hacerlo, era porque él había recibido instrucciones del Dios Todopoderoso, lo que se tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la pregunta para nosotros nos podemos cubrir, rociar con la sangre de Cristo, ¿sí o no? Sí, que sí. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, para que vea que es Biblia, hermano. Elegido según la presciencia de Dios Padre, ¿qué? En santificación del Espíritu, para obedecer, ¿y qué? Y ser rociado, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Y aquí hay una referencia que lo mismo que hizo Moisés con el pueblo, rociando la sangre de los animales, también nosotros
podemos rociarnos con la sangre de Jesucristo. Una palabra clave aquí, hermano. Ponga atención. Dice, para ser rociados. No dice, van a ser rociados. Tampoco dice, ya fueron rociados. Es algo que nosotros podemos hacer en el tiempo presente, todos los días. Acuérdense que tenemos una lucha contra el enemigo que se llama, ¿cómo? Satanás, diablo. Y Dios nos ha dado una arma contra el enemigo, que es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Para hacerlo, cubrirnos con la sangre todos los días, hermano. Era lo que hacía Job con sus hijos. Y yo le repito, Job fue antes de Moisés. Job fue antes de la ley de Moisés. En sí, Job nos enseña lo que nosotros ahora como cristianos tenemos la Pascua para nosotros, quien es Cristo. La Pascua es una ceremonia donde se presenta el sacrificio y se usa la sangre con un propósito, para cubrirnos del ataque del enemigo, el diablo. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Vaya pues. Vamos a seguir estudiando y vamos a hacer 3 cosas más que el enemigo hace contra nosotros, aparte de que nos acusa delante de Dios todos los días. Por si usted no lo sabía o no se acordaba. Hay otras cosas más. Mire lo que dice San Juan, capítulo 10, versículo 10. Palabras de Jesucristo nuestro Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, ¿y qué? Y destruir. Yo he venido, Cristo Jesús está hablando, para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Es el Cristo que nosotros predicamos, amén. I love you, Jesus. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo ver a Satanás obrando, que es hurtar, matar y destruir. Y ese mismo ejemplo lo vemos en la vida de Job. Si alguien puede testificar de que el enemigo es real, es Job. Mire, vamos a estar estudiando cómo Satanás es autorizado por Dios para poner a prueba a Job. Acompáñeme a leer Job capítulo 1, versículo número 6. Vamos a leerlo por partes. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 22, pero vamos a leerlo por partes para que entendamos cómo la gran verdad que Jesucristo dijo que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que a él le gusta, ¿verdad? Anda como dijo el apóstol Pedro, anda buscando a quien devorar. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Algo interesante de notar aquí, hermano. Lo que se ve en el cielo es lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Qué le estoy dando a entender? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Satanás? ¿De dónde vienes? De la tierra. ¿Y a dónde fue? Al cielo. Satanás rodeando la tierra y Dios viendo desde el cielo a sus hijos y a sus hijas.
Dios viendo realmente cómo es que tú vives y cómo es que yo vivo. A Él no se le puede esconder nada. Por eso le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ah? Todas las cualidades que tenía este hombre. Y la pregunta para nosotros, ¿qué cualidades verá Dios en nosotros? En sí, Job nos enseña cómo es que debe vivir un cristiano. Tiene que ser uno perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las cualidades que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. ¿Verdad? Porque es fácil decir que todos somos cristianos, ¿verdad? Pero no es así. Dios conoce realmente quiénes son sus hijos. Solo Dios los conoce. Cuando dice la palabra de Dios que Job era un hombre temeroso de Dios, no es que él le tenía un profundo miedo, algo que como que Dios es muy malo y hay que tenerle miedo, escondernos de él, no. Cuando dice que él tenía temor de Dios, dice que era un profundo respeto y reverencia hacia su poder y santidad que es Dios. Dice que también cuando habla del temor de Dios se iba acompañado de un deseo de agradarle y evitar un desagrado para con Dios, hermano. Eso está precioso, hermano. Era un hombre que decía, como yo vivo, ¿le agradará a Dios? ¿Agradará a Dios lo que yo estoy pensando? ¿Agradará a Dios lo que yo estoy pensando del que está a mi lado? ¿Agradará a Dios de cómo es que yo veo a mi hermano, cómo vino hoy día? Había un deseo tremendo, hermano, en este hombre, de hacer lo posible, de no dañar la santidad de Dios, que tenía él en su vida, hermano. Mire, déjeme compartirle un poquito más la definición. Cuando habla de temor a Dios, habla de respeto, reverencia y respeto, es que este hombre reconocía la grandeza y majestad de Dios, su poder creador y su justicia. Él sabía bien que Dios era un Dios justo y lo que él decidía por hacer estaba bien. Obediencia había en este hombre, dice que había una disposición en él de seguir sus mandamientos y enseñanzas, buscando vivir de acuerdo a su voluntad. Ese era su deseo de este hombre, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la mía, no a mis caprichos, sino a lo que Dios dice que es, y eso es. Este hombre también era un hombre que nos muestra humildad. Él reconocía la propia limitación que él tenía y sabía que tenía que depender de Dios, evitando la soberbia y el orgullo. Una persona soberbia y orgullo. ¿Quién es usted para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Quién es Dios para decirme si yo estoy bien o estoy mal? Pero aquí todos somos humildes, ¿verdad que sí, hermano? Le decimos a Dios, Señor, está bien que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Este hombre también, cuando habla de que tenía temor de Dios, él anhelaba ser bendecido con la sabiduría de Dios, que nos lleva a buscar su guía y dirección en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que nos abarca nuestra vida, nuestro trabajo, en la casa, en el hogar, en la iglesia, cómo nos comportamos, cómo vivimos.
todo, hermano. Dios debe estar en todo de nuestra vida, en lo que es nuestra vida. Eran las cualidades que tenía Job. Pero regresemos a la Biblia, versículo 9. Acuérdense que Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es él con sus cualidades? Y Satanás le responde. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová como diciendo, ay, voy a hacer lo que a mí me gusta. Matar, robar y destruir. Necesitaba un permiso del Todopoderoso. Satanás no puede hacer nada de las suyas sin el permiso de Dios. Mira, hermano, aquí hay otra protección de Dios que tenía sobre la familia, sobre Job, sobre su familia y todo lo que él tenía, todos sus bienes. Versículo número 10. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿Qué era lo que tenía Job? Un cerco. ¿Sabe lo que es un cerco? Un vallado. Un vallado de protección de parte de Dios. Sobre él, sobre todas sus cosas y sobre toda su familia. Aquí hay una enseñanza bien preciosa. Usted quiere estar protegido por Dios. Digámosle a Dios, Señor, levanta un cerco sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la casa que usted tiene, sobre su apartamento, sobre los carros que Dios le ha bendecido, para que Satanás no se los robe ni se lo quite. No dicen muchos amenes, ¿verdad? Bueno, está bueno. Pues. Aquí yo le traigo Biblia, hermano. ¿Ok? Aquí yo le traigo la palabra de Dios. Mire, Jesucristo dijo esto, mire. Lucas 22, 31 y 32. ¿Lo tienen ahí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, palabras de Cristo Jesús. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma que a tus hermanos. Satanás sabe pedir. ¿Qué es pedir? Orar. Job oró a Dios que Dios el Padre le protegiera su vida con un cerco, su familia y todo lo que él tenía. Se puede orar por esa protección. Si usted no ora por esa protección, el enemigo le va a ganar, porque él también sabe pedir, porque él sabe que él no puede actuar sobre su vida y mi vida sin el permiso de Dios nuestro Señor. Ahora, cuando Dios lo permite, santo Dios de la gloria, porque aquí dice que lo permitió. Jesucristo dice, Simón, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Santo Dios de la gloria. Hay una seguridad para nosotros.
nuestra fe no va a faltar. Dios de la gloria. ¿Verdad que sí? Estamos aprendiendo. Que Dios nos ayude, hermano, por lo que estamos pasando. Ahora veamos cómo Satanás empezó a robar las propiedades de Job. Acompáñenme a Job, capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Número 1, aquí vemos cómo Satanás usó a los sabeos. Los sabeos los usó para robar y para matar. Satanás no puede meter sus manos físicamente porque él es un espíritu. Él va a usar a alguien. Así como Dios es espíritu, Satanás es espíritu. Cuando Judas entregó a Cristo, dice que lo entregó cuando Satanás entró dentro de él. Y Cristo le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Jesucristo, mejor que nadie sabía, ya que Satanás había entrado en el cuerpo de Judas. Recuerdo un testimonio de un pastor. Él testificaba cómo es que Satanás le mató a su hija. Y es un testimonio muy poderoso. Este hermano hablaba y decía que el novio de su hija estaban juntos una noche y el novio de su hija estaba limpiando una pistola. Y en eso, hermano, salió una bala y le mató a su hija. Triste y doloroso. Un hombre, un predicador, un evangelista muy famoso, Gigi Ávila, también Satanás le quitó a su hija. El esposo de su hija dice que la mató a cuchilladas. Y un día este varón, este hermano increíble, un hombre de verdad que tenía el corazón de Dios, llegó a la celda donde estaba su yerno que había matado a su hija. Yo vengo a perdonarte. Y dice que este hombre lloró amargamente y entregó su vida a Cristo y ahora le sirve a Dios. Increíble, hermano. Satanás obra usando a la gente. ¿Quiere seguir viendo las news de la Biblia? Ok. Veamos también cómo Satanás continúa haciendo sus maldades. Job capítulo 1, 16. Dice, y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para yo darte la noticia. Hay otra versión de Biblia al Día que dice, no había terminado de hablar de este mensajero cuando llegó otro y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solamente yo pude escapar para venir a contártelo. En el versículo número 16 nos enseña que Satanás usó un rayo para quemar las ovejas y a los pastores de Job. En otras palabras, Job usó la naturaleza, lo que nosotros conocemos hoy como tormentas eléctricas. Un rayo del cielo quemó a las ovejas de Job y a los que las estaban cuidando a las ovejas.
Dios también le ha dado permiso a Satanás para usar su poder sobre la naturaleza para destruir. ¿Lo puede ver o no? ¿Verdad que sí? Más claro que el agua no está. Por eso es importante pedir la protección de Dios. Su sangre preciosa de Cristo y la protección de Dios, un cerco sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted tiene, sobre todo lo que Dios a usted le ha bendecido. Yo he aprendido que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, porque tengo salud y puedo trabajar. Bendito sea mi Señor. Veamos pues cómo siguió matando Satanás. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos que Satanás usó a los caldeos para robarle los camellos de Job y matar a los criados que estaban cuidando los camellos. Dice que los caldeos era un pueblo asociado en la región de Caldea, ubicada en el sur de Mesopotamia, que corresponde aproximadamente al actual sur de Irak. Ahí era donde vivían los caldeos. Seguimos, hermano. Aleluya. Veamos ahora cómo Satanás mata a los hijos y a las hijas de Job. Versículos 18 y 19. Acuérdense que estamos viendo lo que hace Satanás. Roba, mata y destruye. Son ejemplos aquí bíblicamente. Amén. Versículos 18 y 19. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí nos enseña que un gran viento, un fuerte viento azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, los hijos de Job, sus hijos y sus hijas, y murieron. Y de esta manera es que Satanás mató a los hijos de Job. Una vez más vemos cómo Satanás usó la naturaleza para destruir y matar. Ahora veamos la reacción de Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Antes de seguir leyendo, cuando Job dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza, fue una demostración de un profundo dolor, luto y humillación ante Dios. Eso es lo que simboliza el que rasgó su manto y se rapó la cabeza, mostrando un profundo dolor, luto y humillación. Creo que era lo más normal. ¿Alguna vez alguien aquí ha perdido un hijo? No. Este hombre perdió 10. Perdió a sus criados. Y yo creo que como usted, aquí hay hombres que tienen trabajadores a su cargo, y yo creo que usted los quiere, a veces como su familia. Imagínense cómo estaba Job, con una tristeza tremenda, hermano, con un dolor tremendo.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Hubo queja delante de Dios? No. ¿Hubo un porqué hacia Dios? No. Acuérdense que Job era un hombre temeroso de Dios, que él sabía que era un Dios justo, y con lo que estaba pasando, él no sabía todavía el por qué Dios lo había permitido. Versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job nos enseña que él no amaba a Dios por lo que Dios le había dado. Él amaba a Dios por lo que Dios es. Porque él sabía que un día, así como Dios le había bendecido, un día Dios se los iba a quitar. Lo que yo te quiero enseñar aquí también, hermano, la oración es bien importante todos los días de tu vida. No solamente es pedir cosas materiales. No se trata de eso. Vivimos en un mundo donde Dios nos enseña que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y que si tú y yo no pedimos la bendición de Dios, de su protección, Satanás va a ser de las suyas, hermano. Mira la petición que nos enseña Jesucristo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 13. Mira lo que nos enseña. Lo que debemos de pedirle a Dios cada día. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Hay otra versión que dice, Biblia al día, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En otras palabras, no permitas que me pase lo que le pasó a Job. Diciéndole al Señor, no se haga con eso en mi vida. ¿O usted quiere que pase lo que le pasó a Job? ¿Verdad que no? Vaya pues, pidámosle, Señor, líbranos del maligno. Hermano, es una oración sincera que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Porque si no lo hacemos, el maligno va a zarandearnos y hacer de las suyas. Ahora, el tema se acuerda de la protección de Dios. Vimos dos protecciones que Dios nos ha dado. La sangre de Cristo y el vallado o el cerco. Que pidámosle a Dios que esté sobre nuestra vida y lo que Jesús nos enseña. Pedirle a Dios, Señor, no permitas que el maligno venga a mi casa, ni toque mi familia, ni toque mis hijos, ni toque mi matrimonio, ni toque esta iglesia, porque esta iglesia es de Cristo, aleluya. Amén, bendito sea nuestro Dios. ¿Aprendimos, hermano? Ahora, no he terminado todavía. ¿Qué horas son, hermano? ¿Sí me aguanta 15 minutos más? ¿Sí o no? Si no, puede irse, hermano, de verdad, no es que lo estoy corriendo, si no, está bien. Pero quiero compartirle que ahí no es el final. No es el final. Usted sabe que también Dios permitió que Satanás tocara el cuerpo de Job. ¿Se acuerda? Lo tocó con una sarna. ¿Ah? Lo tocó su cuerpo con una sarna, con una enfermedad. Y mire lo que nos dice Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados, ¿a quién? A los que sufren. ¿Cuántos sufrimos?
Ahora, no igual que Job, pero de una manera u otra sufrimos o no. Dice que somos bienaventurados. Dios de la gloria. ¿Sabe lo que es una persona bienaventurada? Dichosa y feliz. Como que es medio contrario, ¿no? ¿Cómo que yo puedo estar feliz si estoy pasando por una tristeza tremenda? Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Dios le mostró misericordia y compasión a Job. ¿Quieres saber cómo? ¿Sí o no? Si no, no nos vamos. Job capítulo 42, versículo 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Lo sanó físicamente y lo sanó emocionalmente. ¿Cómo estaba Job? Con una tristeza tremenda por la pérdida de su familia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído de él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos, ¿y qué? Y 3 hijas. Otros 10. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesía, el de la tercera Keren-Habuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Si hubiera habido Miss Universo, la competencia de Miss Universo, las hijas de Job hubieran ganado. Vaya pues. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días, hermano. Sano murió. ¿Cómo es que murió sano? Dios le mostró compasión y misericordia. Hermano, yo sé que tú no has vivido lo que vivió Job, pero tampoco estoy minimizando la tristeza que hay en tu corazón. Y lo que yo te quiero decir, que lo que tú has perdido, Dios es tan bueno y misericordioso que te puede bendecir doblemente. Amén. Eso es la misericordia de Dios. ¿Aprendimos? Amén. Aleluya.